Queridos amigos, bienvenidos a su programa Donde Dios llora. Estamos aquí una semana más para hablar esta vez de El Salvador. Con nosotros está Monseñor José Elías Rauda Gutiérrez, obispo de San Vicente en este país, en El Salvador. Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación para compartir algo de mi país, de la iglesia también que marcha en El Salvador. El Salvador es un nombre muy bonito, hablando de la Iglesia, en un país mejor no se puede empezar. Dijéramos que hablando de este maravilloso nombre, nuestro Señor El Salvador, que da el nombre al país. ¿Qué significa o qué carga, dijéramos, moral puede ser el estar viviendo en un país que tiene el nombre, dijéramos, ya marcado en su programa? Y para nosotros que es motivo de orgullo este nombre, porque creo que es el único país al mundo que lleva el nombre del Salvador. Está Salvador Bahía, pero no es en Brasil. Pero en el corazón de América Central se encuentra este país que apenas tiene 20.000 kilómetros cuadrados y con 7 millones de habitantes, casi 2 millones viviendo en Estados Unidos y estamos en Australia y en todo el mundo. Es un país muy bonito, como decía, con mucha costa, tiene también volcanes, pero esa naturaleza que a veces es tan maravillosa y que a uno le acerca tanto a Dios, a veces también da como latigazos, como bofetadas, diríamos. En El Salvador a veces está fuertemente azotado por catástrofes naturales, por terremotos, por huracanes. ¿Qué supone esto para los salvadoreños? Creo que esto también nos hace... Estas situaciones nos hacen clamar al Salvador, al Divino Salvador, porque también así rezamos: Divino Salvador del mundo, salva nuestra patria. Divino Salvador del mundo, protege nuestras familias y danos la paz. Esto fue la oración que Pedro de Alvarado, que era uno de los conquistadores, que viajó de Guatemala a El Salvador para conquistar El Salvador. Uno de nuestros indios, indio Atonal, pues le dio un flechazo y estaba para morir. Y entonces Pedro de Alvarado invocó al Divino Salvador y le prometió que si se salvaba de este accidente, de esta situación difícil, pues daría el nombre del Salvador a mi país, que se llamaba Cuscatlán. Vamos a hablar un poquito más de su persona. ¿Cuándo vio su vocación? Yo sé que usted participó en el pasado sínodo de la nueva evangelización y su idea, su promoción, su propuesta tenía mucho que ver con el sacerdocio, así que quería saber un poquito cómo comenzaron sus pasos propios en el sacerdocio. En primer lugar, viendo el trabajo de los misioneros italianos que fueron en 1948, llegaron a mi país después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos hombres entusiastas, trabajadores, pobres, sencillos, evangelizaron toda la zona ahí del departamento donde yo nací. Entonces viendo el trabajo de uno de ellos, el entusiasmo, que jugaba con los niños, apenas llegaba a la iglesia ponía música, se ponía a confesar, veía a los enfermos, mi abuela a veces le daba de comer. Entonces viéndolo a él, pues un día yo en plena Eucaristía, la misa, yo dije, yo un día voy a ser como él. Ese fue ahí mi primer, digamos, pensamiento, contemplándolo a él, justamente predicando y moviendo las manos y eso en plena Eucaristía. Aunque las misas las teníamos cada 6 meses. No tenía misa. Es una aldea, es una comunidad rural. Ni siquiera pues el padre era párroco de otro lugar y tenía a su cargo 2 poblaciones con sus respectivos cantones. O sea que era misionero que iba de vez en cuando a atender pastoralmente ese sitio. Y lo bonito es que él sigue trabajando. Mis papás fallecieron, pero él sigue aún trabajando, confesando, celebrando la misa. Y hay una amistad que nos une, digamos. Él vive en una fraternidad franciscana con otros italianos y de vez en cuando pues nos vemos. Hemos celebrado sus 65 años de sacerdocio este año y sus 96 años de vida. Entonces eso me despertó a mí el deseo de ser misionero. Incluso de pequeño yo me dibujaba como franciscano con una cruz, que estaba en la misión. Bien, esto, ya que mencionó lo del sínodo,
hemos recordado y agradecido a los misioneros que han implantado la iglesia, han implantado y sembrado el evangelio en el corazón de tantos hombres y mujeres, ¿verdad? Eso es una realidad y ha animado el sínodo pues a los misioneros, a la vida religiosa incluso, de seguir yendo a la frontera a evangelizar. Su propuesta sobre todo en el sínodo era sobre la formación sacerdotal. ¿Por qué le pareció a usted, uno tiene 5 minutos para decir algo en un sínodo cuando hay tantos participantes, por qué fue que usted pensó voy a hablar sobre la formación sacerdotal? Claro, el sínodo, el instrumento en laboris, habla de obstáculos internos y externos a la nueva evangelización y a la transmisión de la fe. Y en algunos lugares hemos visto de que a veces quien puede ser un poco de obstáculo porque falta alegría, falta, digamos, esa chispa misionera, ese entusiasmo que contagie como estos misioneros, ¿verdad? Entonces, en algún lugar puede ser que es el mismo sacerdote. Entonces, ahí yo vi como reto que nosotros, ya que en mi diócesis están los 2 seminarios, menor y mayor, entonces lo estoy haciendo como para mí, proponiéndolo a la iglesia. Mire, debemos atender la formación inicial y permanente de nuestros sacerdotes. Decir esta figura del sacerdote que la gente lo quiere cercano, lo quiere, digamos, como Cristo. Cristo no vivió su sacerdocio esperando a la gente en el templo, ofreciendo sacrificios como los somos sacerdotes del tiempo. Cristo lo vivió en la cercanía de los pecadores, de los enfermos, tocando a los muertos y resucitándolos, dando de comer a aquellos. Es el sacerdocio de Cristo, yo así lo entiendo, que el sacerdote debe ser muy cercano a las personas, ¿sí? De tal manera pues que sepa valorar los carismas, trabajar con todos y dar, digamos, esa oportunidad a todos los laicos que son la mayoría en la iglesia. ¿Cómo es? Porque en algunos países del mundo, que yo conozco la situación, el problema no es quizá la falta de vocaciones, sino la falta de medios para ayudar a los seminarios a formar esas vocaciones. A veces uno quiere, tiene empeño, tiene el entusiasmo, tiene el proyecto, tiene la idea, pero le faltan los medios quizá económicos. Usted hablaba de que el seminario debía ser escuela y casa. Y a veces, ¿cómo es en su país la situación? Lo digo porque también a veces la Iglesia recibe muchas ayudas para cosas muy sociales, muy buenas, pero recibe menos ayuda quizá para este corazón de la Iglesia que son los seminarios. Pues fue mi caso porque mi familia muy pobre y numerosa, en realidad este padre, Mario, me ayudó incluso económicamente a pagar la mitad. Eso en la primera etapa. Ya cuando uno, pues como soy franciscano, pertenezco a la orden franciscana, pues la orden se hace cargo del noviciado, estudios filosóficos y teológicos. Entonces, en San Vicente, por ejemplo, es una diócesis muy pobre, pero también los pobres han aprendido a dar desde su pobreza. Mis seminarios son 60 seminaristas y no hay ninguna ayuda de fuera. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo posible por pedir, digamos, la ayuda a las personas, los párrocos, también nos dan una colaboración mensual que va para el seminario y estamos implementando lo que se llama Amigos del Seminario. En cada parroquia un grupo de laicos va de casa en casa pidiendo para el seminario. Unos nos dan granos, ¿cierto? Algún grupo de personas nos ayudan con víveres, alimentos, y entonces así logramos sacar adelante, no sin ciertas limitaciones evidentemente, porque el número creo que y espero que va a crecer, porque hemos comenzado desde mi llegada hace 2 años y medio a fomentar la pastoral vocacional organizada. Entonces nos asegura, por ejemplo, ahora están 48 muchachos en proceso vocacional. Un proceso vocacional es acompañamiento, discernimiento. Sí, charlas, encuentros personales, el psicólogo, un examen y entrevistas y al final pues también encuentro con el obispo. Y luego al final del año pues será la selección, pues seleccionaremos algunos 12 seguramente de estos. Vamos a hablar ahora de un sacerdote que creo que marcó realmente la vida o la Iglesia en El Salvador. Un sacerdote que también llegó a ser obispo, como es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue arzobispo de San Salvador y, como mucha gente sabe, fue asesinado en 1980. Él fue un luchador de la verdad y muchas veces se ha politizado, se ha usado la imagen de Monseñor Óscar Romero para defender intereses políticos, o a veces se olvida en los medios de comunicación que Monseñor Romero fue mucho más
que un personaje político, fue un personaje que vivió profundamente la fe. Yo estaba leyendo aquí, en el postulador de la causa de la canonización en el 2005 dijo: Romero no era un obispo revolucionario, era un hombre de iglesia, del evangelio y de los pobres. Y yo quería que habláramos un poquito de este sacerdote también, quizá como modelo, de los aspectos que se han olvidado un poco a veces, de cómo era la fe, cómo era la vida de iglesia de Monseñor Romero. Quizás antes de hablar esto como marco así, no solo pensar que está Monseñor Romero como mártir. El primer arzobispo de El Salvador en el 1800 fue martirizado también. Está Monseñor Joaquín Ramos, que fue asesinado después de Monseñor Romero, que era el ordinario militar en nuestro país. Estamos hablando de 3 obispos asesinados. Por su compromiso. Pues siempre la Iglesia ha estado en todas las coyunturas. Entonces, si en el siglo XIX, pues allá eran los liberales, los gobiernos liberales masónicos que han, digamos, suprimido las órdenes religiosas y echado pues a los religiosos y confiscado los bienes de la Iglesia. Todo eso lo sufrieron pues a lo largo de América Latina. Para mí pues siempre los pastores son el regalo de Dios y los sacerdotes mismos son la respuesta del Señor al clamor de su pueblo. Ahora, como Monseñor Romero, sabemos nosotros que ha sido pues la persona que el Señor nos regaló en ese tiempo para iluminar, para animar y acompañar a la Iglesia de Salvador. Tiempos difíciles, evidentemente. Amén. De luchas de América Latina, pues vemos nosotros que estos fuegos que están en los diferentes países, las izquierdas, que se ven como una alternativa a los gobiernos, los regímenes militares. Pero al lado, una respuesta también a veces hay que decir a una falta de interés por cuestiones sociales que existían en los países. Evidentemente injusticia, pues la injusticia, la pobreza, siempre el capitalismo es un capitalismo salvaje, ¿verdad? Es decir, más personas pudientes y más gente desamparada y gente abandonada, porque eso es lo que nosotros vemos. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos. Sí, por no usar ese lenguaje, ¿verdad? Y que los pobres no son una opción, ¿verdad? Son un deber. El Señor ha dicho, déle de comer, atiéndalos, cúrenlos. Es lo que ha dicho el Señor. Entonces, porque también la opción por los pobres puede hacerse ideología. Exactamente. Sí, es fácil que se convierta en ideología, ¿verdad? Nada más palabras y como dice el dicho latino, pues res non verba, no solo palabras, sino acciones concretas. Y ahí la Iglesia, pues yo creo que es maestra de humanidad y podríamos decir que es la ONG más grande que hemos tenido en nuestros países atendiendo en todas las dimensiones las necesidades de la persona. Ahora, como señor Romero... Él falleció celebrando la Santa Misa, ¿no es también muy significativo esto? Sí, pero es significativo su origen, ¿verdad? También su papá músico, su papá pues que en la sencillez, una persona que profesor, él mismo pues esas cualidades pues también intelectuales desde pequeño, y luego su experiencia de venir aquí a Roma a estudiar, era una gracia, ¿va? Que le fue en dando época. a él. Sí, se puede ver en sus fichas, su diario espiritual, cómo él vivía, digamos, cada día en Roma, cuando venía a San Pedro, cuando se encontraba con el Papa, cuando los acontecimientos de la fiesta, lo marcaron, una formación jesuita, podríamos decir, porque su espiritualidad, su radicalidad, eso casi no se habla de él. Una persona sencilla y muy cercana. De hecho, él acostumbraba después de las Eucaristías ponerse al final en la puerta de ingreso de la iglesia para saludar a todos. Mi último recuerdo de él, porque yo lo conocí personalmente, era mi obispo, pues mi departamento pertenecía a la arquidiócesis. Entonces, mi último recuerdo de él fue que llegó al seminario menor nuestro, a la procesión de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, y él detrás de la Virgen, en medio de la gente, porque era tiempo peligroso, le habían ofrecido seguridad a él, ¿verdad? Porque ya estaban amenazado, entonces él no, ¿verdad? Unos frailes, compañeros míos, llegaron y le preguntaron en la capilla, ¿verdad? Si sentía miedo. Y dice, pues sí, a mí me da escalofrío ante estas amenazas. Pero cuando estoy en medio de la gente, pues ahí siente que el Señor pues lo protege. Entonces verlo ahí caminando detrás de la procesión de la Virgen era un gesto muy bonito con su sotana. Los seminaristas pues lo saludamos. ¿Cuál era la espiritualidad, las raíces de Monseñor Romero? Pues poco se dice que pasaba horas arrodillado ante el Santísimo.
Incluso aquí una vez vino al Vaticano y nos cuenta Monseñor Urioste que era impresionante pues que se llega a la capilla y Monseñor pues está ahí 10, 15, 20, media hora arrodillado y según Monseñor Urioste pues dice que todas las decisiones y todas pues pasaban a través de la oración, la meditación. Entonces, creo que la raíz profunda de él es una persona de una espiritualidad profunda, que hemos dicho que se ha ido, digamos, formando una personalidad y un temperamento también en la espiritualidad jesuita, decíamos. Los ejercicios espirituales, sus penitencias, sus renuncias y su vida ascética. La Eucaristía. La Eucaristía, Monseñor Sáenz Lacalle, él le dice como un testigo de la Eucaristía. Es decir, también eso se puede, porque si el Señor le concedió el martirio ahí, o sea, fue martirizado en plena Eucaristía, eso es también un gran signo para nosotros, que como sacerdote, Monseñor Romero muere como sacerdote ahí, digamos, en el momento del ejercicio sacerdotal. Y es significativa las últimas palabras, porque pues la última homilía no fue ese el último domingo, sino es la homilía de esa Eucaristía, de esa tarde, ¿Y de qué del hablaba? 24. Era una misa de 9 días, me parece, o 40 días de una difunta. Entonces él tomó un número, no sé si es 17, o que de la Gaudium et Spes, donde habla del sentido de la vida y de la muerte, pero más que todo la esperanza cristiana de la resurrección. Y entonces me llama la atención porque él termina la homilía y mientras él se va a preparar el ofertorio, está diciendo, pues unamos nuestros sacrificios al sacrificio de Cristo, nuestra sangre, la sangre de Cristo. Y ahí el disparo, el impacto. Entonces a mí me llama la atención eso. Porque, o sea, que fue en el ofertorio, dijéramos. Sí, o sea, las pinturas lo hacen subiendo, sí. No fue ahí. Ni incluso lo tiene en manos del cáliz. Es justamente él está hablando eso. Está entregando ha terminado la liturgia de la palabra, ha terminado la homilía y se prepara ya para el ofertorio. Pero también es significativo eso. Mucho. Es su vida de oferta. Que ofrece ahí el ofertorio, el sacrificio. Y las últimas palabras, cuando se oye el impacto de bala. Entonces, la raíz esa, la espiritualidad. ¿Cuáles fueron las últimas palabras cuando se oyó el impacto de bala? Pues eso, de unamos nuestro sacrificio, que el sacrificio, esto. ¿Verdad? Prácticamente es el ofrecer, como Cristo sumo sacerdote, ¿verdad? Que se ofrece Él como víctima inmaculada santa, un ofrecimiento personal, lo que hace Cristo. Ejemplo, pues, Monseñor Romero. Entonces, ¿este ejemplo ha debido marcar a generaciones de sacerdotes en El Salvador? Pues en su tiempo el seminario estaba lleno, muy lleno, es decir, muchas vocaciones. Ahora, en mi caso personal, pues resulta que yo estudiaba en un pueblito una ciudad que se llama Aguilares. Allí veía todos los días a un sacerdote que celebraba la misa. No me quedaba la misa entera porque yo había hecho 30 kilómetros en autobús para ir a primer año de bachillerato. Todos los días, a las 5:30 de la mañana tomaba el autobús para llegar a la ciudad. Entonces a este sacerdote lo asesinaron. También. Y se llamaba Rutilio Grande, el mejor amigo de Monseñor Romero. Nosotros estuvimos en esa vela, en la noche, la comunidad. Y esa noche, al contemplar el rostro de Rutilio Grande en el ataúd, yo sentía como que me hablaba y me gritaba y me decía, a mí me mataron, pero vos me vas a sustituir. Y entonces salía de la fila, volví a entrar, sentía lo mismo, volví a entrar, sentía lo mismo. Ahora, después de ese funeral, yo le escribí a Monseñor Romero una carta en donde yo le decía a él que quería ser sacerdote. Primero era una carta de condolencia y yo le decía, yo quiero ser sacerdote también. Ayúdeme, por favor, a entrar. En 1978 yo quiero entrar al seminario. ¿Usted era todavía...? Nada. No, estaba fuera, tenía 14 años. Ah, usted tenía 14 años. Pero ya a los 14 años yo daba catequesis en 2 lugares. O sea, cuando murió el sacerdote de Aguilares, Rutilio, Rutilio Grande, Padre Rutilio. Yo tenía 14 años, era catequista en mi pueblo, en mi cantón, diríamos, y entonces daba catequesis de primera comunión. Entonces daba ahí y agarraba mi bicicleta y me iba para otro lugar, el día domingo. Para decir un poco, son cosas que yo las recuerdo con mucho cariño, porque por ahí ha pasado algo especial. Entonces, ¿usted le escribió? Sí. Sí, le escribí a Monseñor Romero y él me respondió, eso fue lo bonito, que él me respondió. Y entonces me decía, querido joven José Elías, te agradezco la carta,
que me enviaste en donde tú me manifestabas el deseo de ser sacerdote. Y me dice, la vocación es un don de Dios. Y la iglesia hoy más que nunca necesita jóvenes como tú. Si vienes al seminario San José de la Montaña, ahí se te dará toda la orientación. Y cabal, yo hice lo mismo, pero boom, voy al seminario, se me da la orientación ahí, pero mi deseo de pequeño era ser franciscano. Entonces, en la última entrevista, tuve 6 entrevistas. Entonces, en la última entrevista me dice el rector, que era jesuita, padre Ladislao Segura, lo recuerdo ya. Entonces me dice, joven, mira, Elías, si vienes aquí a San José de la Montaña, pues tú serás diocesano, sacerdote diocesano. Yo le dije, no, yo quiero ser franciscano. Y él se puso a reír, a ver un poco la ingenuidad pues, de este muchachito que estaba ahí, pues sí, pero seguro. Y me dio hasta la dirección del seminario franciscano, porque nosotros teníamos también nuestros propios seminarios, y ahí ya me orienté. Y entré el 18 de enero de 1978 al seminario. O sea que Monseñor Romero también tuvo un papel. Sí, la última motivación, la penúltima fue Rutilio Grande. Claro, las motivaciones de los frailes, la lectura de la vida de San Francisco, pues eso, yo me sentía, todo, va la vocación que va madurando poco a poco, ¿verdad? Hasta que uno se decide pues a dejarlo todo. Dijéramos usted, hoy en día, teniendo, dijéramos, este pasado de sacerdotes mártires, de obispos mártires, por la fe, comprometidos, como usted dice, que es el verdadero testimonio de fe hasta la muerte. ¿Qué supone esto para usted como obispo de San Vicente? Este pasado le anima, a uno también es un poco una carga a veces, ¿no? Como dice, la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Y si los santos son un don de Dios y los pastores son un don de Dios, primero me da un sentido de confianza, ¿verdad? Que si hoy es nuestro turno, pues también nosotros tenemos que estar a la altura de las necesidades de nuestro tiempo, de la iglesia, y aprender el ejemplo de ellos. Teniendo primero una espiritualidad, porque eso es lo que quería decir de Monseñor Romero. Muchas veces se ve pues sus homilías, pues eso está bien, pero su mensaje social, sus incidencias políticas que tenía, su mensaje, pero se olvida las raíces de toda esa realidad. Bueno, yo sé que en El Salvador se celebra el 24 de marzo como fiesta nacional y su proceso de beatificación y canonización está en marcha, pero desde luego, como acabamos de decir, él es una ofrenda de vida por la paz en su país, así que esperamos que tengan en algún momento el eco que queremos, ¿no? que traigan la paz, que vengan a buen fin. Le quería dejar la última palabra a usted, si quiere decirle algo a nuestros amigos que nos están acompañando en este programa, ¿qué necesita, qué quiere que hagamos por su iglesia? El apoyo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Gracias a la Iglesia en Necesidad, ¿verdad? Que está siempre atenta, apoyando nuestros proyectos de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, y en la formación también de los sacerdotes, en la formación pues, de los seminaristas. Que nos tengan siempre en sus oraciones también, y que el ejemplo de estas personas, más bien que nos anime a todos a la solidaridad. Estos santos que, bueno, esperamos que un día pues también, tanto Monseñor Romero, tenemos otro mártir que está en proceso en fase romana que no se habla, que se llama Padre Cosme Espesotto, compañero del Padre Mario Berardo, que ha sido martirizado también cuando estaba en el reclinatorio preparándose para la misa en el Departamento de La Paz, San Juan Nonualco. Eso fue el 80, después de Monseñor Romero, y no se habla. Entonces yo pienso que una invitación a conocer también la vida de estos personajes que nos animan a todos, y agradecer, ¿verdad?, por este momento para dar a conocer a mi país un poco el camino de la Iglesia que acompaña siempre las coyunturas. Ya usted lo mencionaba, después de la guerra, los 12 años de guerra, pues las secuelas son lógico pensar, pues las familias rotas, heridas abiertas, y se firman los acuerdos de paz en el 91, pues, pero no hay acuerdos para restaurar las familias, y la emigración, ¿verdad? Todo eso va creando situaciones que nosotros nos cargamos hoy. No lo hemos comentado, pero hubo una guerra justo después, más o menos, del asesinato de Monseñor Romero. En el año 80 empezó una guerra que duró 12 años. 12 años, y como usted dice, el acuerdo de paz se firmó, pero la paz verdadera no llegó todavía al país por motivo de violencia, por mucho dolor, por la migración, como usted ha dicho al principio, 2 millones de salvadoreños viviendo fuera. Hijos abandonados también, es decir, por necesidad los padres tienen que emigrar. Incluso mi madre, cuando tenía
Mi papá falleció, ¿verdad?, el 82, y ella, por sacar adelante a mis hermanitos, que quedaron de 2, 4 y 6, se fue a Estados Unidos, y así ilegalmente, y estuvo 1 año. Y cuando yo me ordené, pues ella regresó. Para decir un poco, esa es la historia de nuestros pobres. Y tristemente el sueño de los jóvenes, piensan siempre el sueño americano como que esa es la solución de todo. Y sin embargo, lo que quisiéramos es ayudarlos a estos jóvenes a prepararse en El Salvador para que sirvan y saquen adelante El Salvador. Ese es mi deseo. Pues vamos a rezar, quizá por intercesión de Monseñor Romero, aunque no esté todavía beatificado, pero es siervo de Dios, o sea que ya se le puede rezar. Hay una invocación pidiéndole a Dios y pues que le conceda el honor de los altares, porque ahora usted decía, fiesta tal vez no es una memoria festiva, sí, porque no podemos nosotros, la iglesia, antes de la congregación, ¿verdad?, defina pues esto. Claro, es fiesta nacional. Sí, en memoria de él. Y de hecho en Estados Unidos los salvadoreños piden, ¿verdad?, a los obispos que vayan el 24 de marzo a celebrar una misa en memoria de Monseñor, pidiendo, ¿verdad?, también. Monseñor, pues vamos a unirnos también en nuestras oraciones por su país. Gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, por habernos acompañado y por habernos contado también tantas cosas que nos han acercado mucho más y mucho más personalmente su historia y sus deseos. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y les dé su paz. Gracias. Gracias a usted. Y también a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en su programa Donde Dios llora. Hablamos hoy de El Salvador. Si quieren ayudar a este país o a cualquier otro país donde la Iglesia pasa necesidad o sufre, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.